Hola, me llamo Sofía Trinidad, soy grupo 9 y voy a exponer mi presentación del trabajo práctico de lengua y comunicación que tiene como título Vuelta a clases. Como pueden ver, los aspectos están divididos en tres partes, que son los aspectos verbales, no verbales y paralingüísticos. En los aspectos verbales podemos decir que se emplea la palabra como instrumento de comunicación y hace referencia a los actos del habla, el tópico, tema, turno, cohesión discursiva, selecciones léxicas y variaciones estilísticas. En los no verbales fue estudiado por muchas ciencias como la etología, la sociología, la psicología, la antropología y la lingüística. Cada una de ellas tiene su propia vista en este concepto. Dentro de los no verbales están la kinésica, que estudia la comunicación a través de los gestos y actitudes corporales, y la proxémica, que estudia la relación entre el hombre y el espacio que lo rodea. Por último tenemos los aspectos paralingüísticos, que son los elementos que acompañan la comunicación verbal, como por ejemplo el tono, timbre, la intensidad de la voz, entre otros. Se distinguen en dos categorías: la calidad de la voz, que se refiere al tono, intensidad, la resonancia y la respiración en el habla. Las vocalizaciones, que están constituidas por sonido y a su vez se clasifican en tres categorías: las caracterizadores vocales, que dentro de ellos están el llanto, la risa, el suspiro y el estornudo; los calificadores vocales, que entre ellos está la intensidad, la altura y el timbre de la voz; y los agregados vocales, que son expresiones como el u, a y u. Aquí podemos observar un mapa conceptual, lo cual habla del tema mirando la discapacidad desde la comunicación, y se puede ver claramente cómo están divididos los aspectos que hablé anteriormente, que son los tres, como paralingüístico, no verbal y verbal. Como así también en la discapacidad, en la comunicación hay aspectos: los verbales, que son lo que utilizan como medio de expresión; con un interlocutor activo su habla es socialmente aceptable. En lo paralingüístico, las modificaciones en la fluidez verbal, tendencia a un habla enlentecida en algunos casos y en otros con incremento de ritmo, la alteración de la regularización de la musicalidad. Y en los aspectos no verbales está la postura corporal apropiada, la actitud de interés por la interacción, el contacto corporal en algunos casos es exacerbado, y el uso de gestos de forma apropiada, como así también las expresiones de la cara. Bueno, aquí voy a hablar sobre la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, contada por sus protagonistas. Y los aspectos verbales están divididos en tópico o tema, los cuales son los 5 artículos más importantes del derecho de la persona con discapacidad; el turno, que son 3 grupos de personas que hablan dentro del texto, los cuales son la convención, las personas con síndrome de Down y los padres. Después tenemos las selecciones léxicas apropiadas, que el texto tiene un orden, la cual es lo mismo que la cohesión discursiva, que primero está el artículo, segundo la convención nos dice, tercero nosotros pensamos que, cuarto la descripción de las situaciones de vulneración, 5 la percepción subjetiva, 6 la percepción de las familias y los movimientos asociativos, 7 lo que solicitamos y 8 las actividades. Bueno, aquí están las variaciones estilísticas, también están divididas en la relación entre el emisor y el receptor, que son el escritor y el lector; el canal es el mismo texto; el tema es los derechos de la persona con discapacidad; la intención es concientizar a las personas sobre los derechos de la persona con discapacidad; el momento y el lugar, el momento es durante la lectura y el lugar donde se encuentre el lector. Bueno, aquí hablaré sobre los aspectos paralingüísticos y están divididos según lo que dice o piensa cada autor. En primer lugar está Rondal, y dice que cuando los interlocutores participan de una conversación interactúan a través de los mensajes verbales, a lo que se agregan otros aspectos como el tono, timbre, intensidad de la voz, etc., que al decir Rondal se escriben en modo filigrana sobre el telón de fondo de los aspectos paralingüísticos de la comunicación. En, otro, en otra parte tenemos a George Trager, que distingue a dos categorías, a los cuales son
Primero, la calidad de la voz, que es el tono, intensidad, resonancia, control de la glotis y de respiración en el aula. 2. Las vocalizaciones, que se clasifican en 3 categorías. Los caracterizadores vocales, que son sonidos que son reconocibles con facilidad, como el llanto, la risa, el suspiro, el estornudo y el bostezo. Los calificadores vocales, que incluyen las características de sonido, como la intensidad, altura y timbre de la voz. Y por último tenemos a los agregados vocales, que son sonidos que sin ser palabras comunican algo, como el a, o u, entre otros. Aquí también tenemos a Argile, que habla de las señales prosódicas de sincronización y fluencia. Por otra parte, destaca aspectos independientes del discurso, como los ruidos emocionales, ya sea sonrisa, llanto, suspiro, las señales paralingüísticas, como para comunicar emociones y actitudes interpersonales, y por último, las cualidades personales de la voz y pronunciación. También tenemos a Levy y a Trudgill, que aportan 3 tipos de indicadores vocales. 1. Se refiere a las características físicas del hablante. 2. Los aspectos sociales. 3. Los psicológicos, pero se destaca que no tiene función comunicativa. Después tenemos a Montagu y Matson, que dice que la emisión del sonido, que sirve para comunicar a un ser con el mundo circundante y que incluye el conjunto de características como tono boca, vacilación, suspiro, intensidad, que pone en evidencia la disposición emocional o subjetiva del que habla o un mensaje culturalmente definido. Y por último tenemos a Titones, que expresa que la voz o vocalidad no es simplemente el volumen de la emisión como aspecto solamente fisiológico, sino que es el conjunto de características cualitativas que acompaña al sonido articulado, como las variaciones de la altura del sonido, la intensidad, el ritmo de la expresión, el tono y la entonación, etc. Como podemos ver, ninguno de estos aspectos nombrados se encuentran dentro del texto. Los aspectos no verbales son diferentes ciencias que aportan conocimiento al campo del conocimiento no verbal, entre ellas la etología, la sociología, la psicología, la antropología y la lingüística. Es a partir de la lingüística y la sinóptica en el campo de la comunicación no verbal que aparece la kinésica, que se ocupa del estudio de la comunicación a través de los textos y actitudes corporales, y la proxémica, que estudia la relación entre el hombre y el espacio que lo rodea. Por otra parte, por lo antedicho, hablar de proxémica y kinésica nos lleva a considerar los aspectos como la proximidad física del contacto, la postura, el gesto y las expresiones faciales y también la mirada. La lingüística y enseñanza de la lengua. El destinador vendría a ser la autora del texto, Diana Segal, el destinatario a todos los alumnos y profesores interesados, el mensaje, la información, que en este caso tratamos mirando la discapacidad de la comunicación y la discapacidad con diversos factores ambientales, físicos, biológicos, culturales, económicos y sociales. Todo ello incide en el desempeño de la persona. El contacto es el medio empleado para comunicar, ya sea escrito por formato PDF, video, entre otros. El código podría ser escrito en documento Google, entre otros. Después está el esquema de Kembrad. Está dividido también en 4, que sería el de determinaciones psicológicas. En este caso, la comunicación se da entre los alumnos y Diana Segal. No solo hay un vínculo como tal, sino solo la parte informativa. Las restricciones del universo del discurso. Bueno, yo por mi parte tuve muchas dificultades con palabras que no conocía, pero de igual manera no dejé de informarme, ya sea desde Google o un diccionario, pero fui investigando y como que me quedó más claro las dudas que tenía. Los ruidos se encuentran en el déficit de competencia, enciclopedia por parte de los receptores sobre los saberes diferentes al vocabulario empleado por la autora. Y por último tenemos la competencia ideológica y culturales, que fue un gran cambio de cómo pensar y cómo tratar a las personas con discapacidad. Y bueno, por último aquí está la bibliografía de donde saqué toda la información. Muchas gracias.